Mis queridos amigos, amigas, una semana más junto a ustedes, feliz de poder compartir estos maravillosos momentos para mí. Espero que para ustedes sean igual beneficiosos, estudiando algunas secciones de este maravilloso libro, Doctrina y Convenios. Bueno, como ustedes me pueden ver, estoy un poquito despejado en todo sentido. Le dije a mi esposa si podía ayudarme a cortar un poquito el pelo. En realidad le dije poquito, pero con el poco pelo que tengo, en realidad fue bastante. Me dijo, ¿qué más te puedo sacar? Yo le dije, parece que ya sacaste todo, así que no continúes. Así que, de todas maneras, me siento bastante despejado. Tenía un par de pelusas por aquí y bueno, cada día tengo menos pelo. Pero bueno, más allá de eso, nos reíamos, entre paréntesis, con mi esposa, porque ya cada vez que me corta el pelo se da cuenta que ya queda menos. Bueno, le agradezco en todo caso su esfuerzo y su sacrificio. La semana pasada estuvimos revisando, espero que hayan disfrutado una hermosa sección, una hermosísima sección que ya les pedí perdón por lo que a veces demoro en chequear versículo por versículo hasta donde puedo, digamos, pero son secciones preciosas que no se quedan tan solo con lo que hablamos la semana pasada, sino que hay mucho más que aprender ahí. Y al final, espero también que le haya gustado el recorrido que hicimos en el Temple Square, en la manzana del templo. Hay más imágenes que tengo, quizás hoy día puedo compartir el resto, pero en esta semana quiero, aprovechando que estaba en ese mismo lugar, cruzando la calle, se encuentra este hermoso edificio. Me refiero al centro de conferencia. Es un edificio hermosísimo. Quiero decirles que al final de la clase espero que ustedes me acompañen y vamos a caminar juntos y conocer cada una de las dependencias de este hermoso edificio. Solamente les adelanto que es un edificio que puede albergar a 21.000 personas sentadas perfectamente, viendo perfectamente también todo lo que ocurre ahí en el escenario principal. Digo escenario porque en ocasiones ese centro de conferencias se puede convertir en un salón de espectáculos, como ha ocurrido. Grandes eventos se llevan a cabo en estos lugares. Las conferencias, por cierto, es el evento más importante 2 veces al año. Tenemos la oportunidad de revisar, y ustedes estoy seguro que han visto las conferencias, pero que tiene una arquitectura y una construcción maravillosa. Ojalá que las imágenes que comparta al final de la clase puedan darle una idea de lo precioso y lo magnífico que es este edificio. Vamos a hablar más de eso, pero les adelanto nomás que vamos esta semana a revisar este edificio. Vamos a conocer este edificio para los que no han tenido la oportunidad de estar acá, que se encuentra prácticamente al frente, en la parte norte de la manzana. ¿Ok? Así que para que ustedes sepan, y hemos estado visitando algunos templos, hemos visitado la semana pasada, como digo, el avance del templo del Lago Salado y algunos espacios que ya se han abierto preciosísimos. Yo disfrutaba junto con ustedes porque, como les decía, fue la primera vez que tuve la oportunidad de caminar por esos lugares que están nuevos. Y esas imágenes preciosas, esas esculturas que ya la iglesia comienza a poner una a una, van a ser muchas más. Y espero compartir con ustedes en la medida que se vaya terminando esto, para que ustedes junto a mí puedan conocer los avances que les recuerdo que en el año 2027 se van a abrir las puertas, específicamente en estas ya tradicionales puertas abiertas antes de una dedicación del templo o de una rededicación. Con la diferencia que estas puertas abiertas van a durar nada más y nada menos que 6 meses, desde abril a octubre del año 2027. Así que vamos a estar ahí. Si estamos vivos en esa época, yo les prometo que ustedes no van a quedar al margen de estos eventos, porque voy a compartir con ustedes cada una de las cosas que yo vivo también acá. ¿Les parece? Si les gusta la idea, pónganme en los comentarios
y yo feliz de poder hacer y muchas de las cosas que ustedes me puedan sugerir. Si de repente tienen alguna sugerencia adicional, hay lugares preciosos, ¿eh? Les aprovecho de adelantar. Por ejemplo, en la otra manzana está el museo de la iglesia. Está también el edificio de todo lo que tiene que ver con la genealogía, que es hermosísimo. En el otro lado, vendría siendo en el lado east, se encuentra también la biblioteca de la iglesia, donde hay algunos registros muy sagrados y muy antiguos que tienen mucho que ver con lo que estamos estudiando ahora. Por lo tanto, si ustedes se animan a ponerme algún comentario, yo feliz de poder compartir esas caminatas que podemos hacer juntos. Y por supuesto, en la medida que me permitan grabar dentro de estos edificios, yo feliz lo hago y a veces la iglesia no tiene ningún problema, al contrario, porque son lugares incluso turísticos que la gente puede venir y visitar en forma absolutamente espontánea. Y con mayor razón ustedes, que a lo mejor no pueden venir acá, y yo feliz de poder compartir con ustedes estas imágenes. De hecho, también está el edificio de José Smith, que se lo he compartido varias veces, que era el ex Hotel Utah. También está en bastantes reparaciones. Ese sí que realmente es un edificio precioso. A ver si cuando ya se terminen todos los trabajos ahí, voy a tener también un día para poder caminar y mostrarles esos preciosos, digamos, halls, balcones, construcción, que es una construcción preciosísima. Pero bueno, esto no tiene nada que ver con la clase del día de hoy, pero para mí ha sido una oportunidad de poder compartir con ustedes este tipo de cosas también, no tan solo las escrituras, sino que también los lugares donde yo vivo y estoy seguro que ustedes se sienten muy familiar caminando por estos lugares, porque es lo que me pasó a mí. Cuando yo primera vez llegué a este lugar, cada lugar que estaba me parecía muy familiar, porque yo había enseñado por muchos años en relación a los pioneros, a los templos, a lo que pasaba aquí cuando llegaron los pioneros, etc. Entonces me sentí como si hubiese llegado a mi casa. Y ustedes deben sentirse de la misma manera, aunque no estén físicamente aquí, pero el objetivo de este canal, y ojalá que se hayan dado cuenta, es justamente que yo comparto con ustedes las cosas que tengo la oportunidad de vivir, compartiendo con Luis Calquín, que es el objetivo fundamental. Aquí yo no vengo a dar una cátedra o subirme en un gran pedestal y tratar de enseñar o dar una gran clase magistral, ni mucho menos. No, solamente compartir el Evangelio, compartir las Escrituras, que ustedes lo pueden hacer también en forma individual, pero a veces de repente es bastante entretenido poder hacerlo juntos, semana a semana. Muy bien, bueno, bienvenidos, especialmente aquellos que están por primera vez y siempre yo digo lo mismo, compartan estos videos, compartan estos contenidos que para nosotros cada día es maravilloso poder recibir a tanta gente de muchos lugares del mundo. Tenemos que seguir hablando, y no tan solo yo, sino que ustedes también, en cualquier actividad que ustedes hagan, en sus trabajos, en sus escuelas, con sus vecinos. Y por qué no, de repente ponerse una cámara y poner y subir algún video a esto de las redes, la internet, el YouTube, en Instagram, donde ustedes quieran, y compartir su testimonio, que me imagino que son una de las cosas más sagradas que ustedes tienen. Así que esto no es exclusivo de un par de hermanos para nada. La idea es que podamos poner nuestro testimonio en cada lugar de este mundo. Así que mientras más gente esté involucrada, mucho mejor. Seguimos adelante. Esta semana revisaremos las secciones del 85, sección 85 a la 87. Ya nos metemos ya en secciones que son bastante populares, no populares, sino que famosas, que se hablan mucho. Ya vimos la 84 la semana pasada, que es preciosa, pero vamos a llegar a la 88, a la 89, es probable que ustedes recuerden muchas escrituras de ahí, y ya vamos a llegar a la 93, a la, qué sé yo, a la 110, sección 130, etcétera, etcétera, y vamos pasando por todas estas secciones que son realmente hermosas y nos abren puertas del conocimiento, pero como a veces ningún otro libro lo puede hacer. Estamos hablando de la restauración, estamos hablando de las instrucciones que recibió José Smith, y muchas de las cosas que nosotros sabemos en la iglesia, a veces uno dice, bueno, ¿de dónde vinieron estas enseñanzas? Bueno, aquí les digo, estas enseñanzas
específicamente se reciben y se aprenden a través de este maravilloso libro, Doctrina y Convenio. Aprovecho de testificarles, aprovecho de compartir mi testimonio de que estas cosas son verdaderas, no tengo ninguna duda. Y si hay personas que por primera vez están involucrándose en este tipo de temas, yo les sugiero que no olviden estudiar el Libro de Mormón. Fundamental, fundamental que ustedes lo lean, sientan que estas cosas son verdaderas, que José Smith fue un profeta, que él tradujo las planchas de oro por el don y el poder de Dios. Cuando eso lo tengan ustedes firme en su corazón como un testimonio, todas estas instrucciones de doctrinas y convenios, estas revelaciones que vienen del Señor, van a llegar como un bálsamo, como una información sagradísima para sus vidas. Obviamente, si no tenemos mucho conocimiento de José Smith o de todo lo que pasó con su experiencia de la restauración, probablemente estas cosas no van a tener tanto sentido si es que ustedes no van primero al Libro de Mormón y saber que efectivamente es fundamental esto, saber que José Smith fue un profeta. De esta manera, entonces, yo les sugiero que primero den o suban el primer escalón, después el segundo y así sucesivamente hasta seguir avanzando en el conocimiento. Así que un abrazo grande para ustedes y bueno, sigamos, aprendamos con lo que respecta a la asignación de esta semana. Partiendo en la sección 85, vamos a ver diferentes cosas, 85, 86, 87, vamos a revisarla una por una, pero todo esto está dentro del marco de lo que pasó prácticamente en los últimos 2 meses del año 1832. En el mes de noviembre, esta sección se recalca en la introducción de que es parte de una carta que el profeta había dado a William Phelps, que vivía en Independence, Missouri. Y él había hecho algunas preguntas con respecto a las personas que se habían trasladado a Sion, pero que no habían seguido, dice, el mandamiento de consagrar sus propiedades. Y por ende, dice, no habían recibido sus heredades, de acuerdo con el orden establecido en la iglesia. Les recuerdo que esto de la Orden Unida, que finalmente se llamó, era Firma Unida en el comienzo, ¿recuerdan? Les comento y les recuerdo que tan solo duró 2 años. Es probable que no tengamos el detalle de todo lo que pasó en esos 2 años y finalmente parece que las cosas no anduvieron bien. Las personas no hicieron caso, es probable en muchas circunstancias, pusieron delante su orgullo, a veces las contenciones, la envidia se metió por ahí y por supuesto con esos ingredientes, estas cosas que están fundamentadas en la humildad, en la tolerancia, en el compartir, en la solidaridad, tantas cosas que son positivas. Si no existen estas cosas, obviamente estas instrucciones de Dios, por mucho que venga de los cielos, si nosotros no somos capaces de poder implementar esto de la forma correcta, no van a funcionar, no van a funcionar. No porque el Señor nos dé una instrucción, las cosas se van a dar sí o sí, porque esto evidentemente depende de nosotros, depende de nuestra conducta. Les voy a dar un ejemplo básico, o sea, el Señor dice que paguemos nuestro diezmo, o que cumplamos la palabra de sabiduría, que son principios correctos, pero si no hacemos las cosas como Él nos indica, no vamos a obtener las bendiciones, no vamos a caminar donde se supone que debemos caminar. Es probable que las ventanas de los cielos no se abrirán porque las promesas no se cumplirán. ¿Me explico? Entonces, siempre todas estas instrucciones están supeditadas a nuestra fidelidad, a nuestra lealtad, a la actitud que nosotros pongamos, a la fidelidad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, parece ser que con todo lo que hemos estudiado, las personas no estaban haciendo muchas veces lo que se supone que deberían hacer. Muchos de ellos no consagraban sus propiedades, no consagraban lo que ellos tenían en función de lo que se supone que debían hacer, insisto. Entonces, obviamente no recibían sus mayordomías porque si no, habían consagrado primero. Y esto tiene un simbolismo no tan solo de cosas materiales, eso también tiene que ver con la actitud. Pienso en el presidente Nelson, con la actitud de pensar celestialmente. Si ponemos los pensamientos
solamente en la esfera de la tierra, digamos, obviamente estas cosas no se van a comprender. Porque claro, uno dice yo necesito tener lo suficiente o necesito tener más y me despreocupo de aquellos que están al lado mío. Estas cosas comienzan a decaer y empiezan a tener un sentido contrario a lo que se supone que fue implementado para beneficiarnos y beneficiar a todos aquellos que están alrededor. Entonces, cuando la gente empieza a mirarse solamente a uno y no preocuparse y no entender de que esto también debe estar relacionado con los vecinos, con el prójimo, evidentemente las cosas no van a funcionar. Ahora, ¿por qué digo pensar celestialmente? Porque primero debemos pensar que todo lo que nosotros tenemos, y esto también se aplica, por ejemplo, al diezmo. Fíjense qué interesante razonar de esta manera. Todo lo que nosotros tenemos es porque Dios nos ha dado. O sea, nada de lo que tenemos es nuestro si lo miramos en una forma espiritual. Todo lo que recibimos es porque Dios nos lo ha dado. ¿Me explico? Bajo esas circunstancias, en esta orden unida, el Señor pedía que la gente consagrara, como ponernos en forma celestial sabiendo que todo pertenece a Dios. Y Dios, a través del obispo, nos entregaba ciertas mayordomías, que eran las cosas que legalmente nos iban a pertenecer, por así decir. Esto es mío, yo con esto vivo, con esto hago lo que necesito. A lo mejor si parte de la mayordomía puede ser un negocio, puede ser un espacio de tierra, etcétera, etcétera. La gente podía administrar eso de buena manera. Y eso, celestialmente hablando, es justamente lo que nosotros hacemos en esta vida. Todo lo que yo tengo pertenece a Dios. Y lo que Dios me da con las bendiciones, ya sea mi trabajo, ya sea los bienes materiales que por alguna razón yo compro con mi trabajo, corresponde a lo que se supone que es mi mayordomía. Estoy hablando en términos generales. Pero eso estaba dado en esta comunidad que recién se estaba creando, ya sea en Missouri. La gente llegaba, muchas no tenían mucho, algunos sí tenían, pero la idea es que todos consagraran sus bienes para que el obispo en ese momento pudiera entregar las mayordomías que correspondían. Y bueno, yo les comento que definitivamente todos estaban aprendiendo en ese minuto, aún los líderes, eran personas que, recuerden que estamos en el año 1832, ni siquiera, bueno, habían pasado un poquito más de 2 años, ni siquiera se había completado el tercer año, por lo tanto, todos estaban aprendiendo. Entonces, definitivamente incluso líderes podrían haber cometido faltas. ¿Para qué decir los miembros que a lo mejor se sentían un poco, no sé, a lo mejor muchas personas comenzaron a criticar a los líderes en función de las cosas que ocurrían? ¿Para qué decir si algún líder cometía alguna falta? O sea, empezaba a derrumbarse todo, cosa que ocurrió. Ustedes recordarán al hermano Edward Partridge, que se menciona al principio, que fue llamado como un obispo, y probablemente él comenzó también a hacer cosas que no estaban dentro, a lo mejor, de su mayordomía. Incluso empezó a criticar un poco al profeta. Empezaron a haber algunas distorsiones. Imagínense cómo pasaba con los miembros al ver esto. Y a lo mejor la fe también estaba recién desarrollándose. Y bueno, vamos a aprender un poquito más en esta sección, que también no es fácil entenderla del todo, porque cuando hay una revelación, cuando hay una explicación de lo alto por medio de José Smith, de repente el Señor pone algunos elementos que están relacionados con otros momentos de la historia, que a veces si uno no ha estudiado, por ejemplo, el Antiguo Testamento u otras escrituras, de repente uno no entiende de qué está hablando, pero es interesante saber específicamente en el año 1832, con una iglesia nuevísima, aún los líderes estaban cometiendo algunas faltas, especialmente en este caso el hermano Edward Partridge, como digo, por así decir, él intentó hacer cosas que a lo mejor no debía, en el sentido de, especialmente cuando hay una dirección, entendiendo que la iglesia es una iglesia de orden. Y cuando la gente quiere pasar por encima de los líderes que están llamados a dirigir esta obra, definitivamente la gente comienza a decaer en su fe, en su confianza, y eso también arrastra a mucha otra gente. Pero especialmente cuando los líderes tratan de hacer su propia voluntad
y no la voluntad de Dios, que de alguna manera está representada por los líderes que son llamados. Me refiero específicamente en ese tiempo al profeta. Hay que tener cuidado, hay que ser cuidadosos de escuchar la voz de los líderes y seguir las instrucciones. A veces uno dice, pero yo tengo una mejor idea. Bueno, pero cuando el Señor te llame, quizás la puedes implementar. Pero por ahora hay que seguir la instrucción del profeta. No sé si me explico. Eso también hoy día ocurre mucho. De repente hoy día nosotros como obispos podemos tener muchas buenas ideas de lo que una estaca podría hacer. Pero hay que pensar que hay un presidente de estaca, hay 2 consejeros, hay líderes llamados para dirigir la estaca. Y a veces cuando nosotros queremos implementar algunas cosas que están fuera de nuestra responsabilidad, empezamos a caer en vicios que están muy relacionados con esta sección. Hago toda esta introducción para que cuando leamos algunos versículos entendamos un poco de qué se trata cada cosa, porque a veces, insisto, uno se pierde un poco con algunos versículos que dicen, pero ¿qué está hablando aquí? ¿A qué está haciendo referencia? Espero que ustedes al finalizar el estudio de esta sección que es cortita, puedan saber entonces dónde acudir cuando ocurren este tipo de circunstancias en nuestra iglesia. Esto es maravilloso porque esto ocurrió en ese minuto y va a seguir ocurriendo. Si estamos enfocados, si somos obedientes a las instrucciones de nuestros líderes, ya hablamos del sacerdocio la semana pasada, por lo tanto, recuerden que podemos recibir el sacerdocio, pero hay que pensar quién tiene las llaves del sacerdocio. O sea, yo podría tener el sacerdocio hoy día y de repente conocer a una persona y dice, bueno, me quiero bautizar, yo le digo, yo tengo el sacerdocio, yo lo bautizo. Pero la iglesia no funciona de esa manera. O sea, lo que yo debo hacer es justamente buscar a los misioneros y deben enseñarles las charlas. Y esos misioneros tampoco podrían decir, mira, yo los bautizo, no me importa nada. No, porque ellos pertenecen a un barrio donde hay un obispo quien tiene las llaves del barrio y esa persona puede perfectamente autorizar a alguien que lo bautice, etcétera, etcétera. No sé si me explico. A pesar de que las misiones están también organizadas para predicar el evangelio en ciertas áreas, hay un orden que tiene que ver con las unidades, con los barrios, las estacas, y cada uno de estos líderes tiene las llaves correspondientes, que finalmente lo que hace esta llave abre puertas, como le decía, y pueden autorizar a que puedan oficiar, a que puedan administrar una ordenanza tan sagrada como la del bautismo, por ejemplo. Entonces yo podría decir, no, yo puedo bautizar a mi hijo cuando yo quiera, a la hora que quiera. No, yo tengo que funcionar bajo la dirección, en este caso del obispo, si es un niño menor de 8 años. Y si es una persona más de 8 años y que yo encuentro en la calle para predicar, bueno, yo debo acudir a los misioneros porque los presidentes de misión están autorizados entonces para poder enseñarles y bautizar a estas personas, también bajo la dirección de los obispos, en el sentido de que ellos tienen las llaves de cada uno de los barrios. No sé si me explico, a lo mejor me estoy enredando un poco, pero lo que quiero decir es que la iglesia de Jesucristo es una iglesia de orden. Y a veces nosotros podemos tener muy buenas ideas, pero debemos ser obedientes a la dirección que el Señor está haciendo con las personas que ha llamado en las diferentes posiciones. Bueno, todo esto que está ocurriendo en la sección 85 tiene como carácter el decirle, por ejemplo, al hermano William Feld que pudiera organizar y llevar un registro de las cosas que están ocurriendo en la iglesia. Y aprovecho de leer el versículo número 1. Es el deber del secretario del Señor, a quien Él ha nombrado, llevar una historia y un registro general de la iglesia de todas las cosas que acontezcan en Sion. ¿Se fijan? O sea, ahí solamente al leer esto, sin el contexto histórico que yo les acabo de dar, podríamos decir que es muy importante que llevemos registro. Por supuesto que sí. No tan solo registro de la iglesia a nivel de organización, sino que también podemos llevar registros de nuestras propias vidas, de nuestras familias, de nuestras actividades, para que nuestros hijos sepan qué pasa con nosotros, nuestros nietos, nuestros bisnietos. Yo les decía hace un par de semanas atrás que lo que yo estoy haciendo aquí con estas clases, en video, en YouTube, qué sé yo, con estos de las redes sociales, de alguna manera también estoy dejando un registro. Yo puedo soñar con, no sé, en 3, 4 generaciones más, que alguno de mis nietos o bisnietos puedan de repente meterse a YouTube. Yo no sé qué adelantos van a ver en esa época, pero de repente poner estos videos del abuelo, del bisabuelo. Mira qué extraordinario, qué bueno, mira, ni siquiera lo conocí, pero mira,
Ahí hay unos videos que hablan del libro de Mormón, de Doctrina y Convenio. Díganme si no va a ser maravilloso eso en el futuro. Así como hoy día tenemos esta tecnología, nosotros tuvimos de nuestros padres, nuestros abuelos, muchas veces registros escritos, ¿ah? De personas que estaban muy pendientes de registrar las cosas que ellos hacían. Y para nosotros, por cierto, eso es un tesoro. El consejo que aquí se da, que tiene un contexto más de organización de la iglesia, pero también es llevado, como les digo, a nuestra familia y a nuestras vidas. Pero aquí era importante que esto ocurriera, porque a veces hay muchas personas que llegaban a Missouri, llegaban a Sion, y a lo mejor se quejaban porque no le daban una mayordomía. Pero ¿de qué mayordomía me hablan si ellos ni siquiera habían consagrado lo que ellos tenían? Entonces había un desorden. Y ese desorden se podía minimizar y se podía a lo mejor evitar si es que los líderes llevaban un registro exacto de lo que ocurría. Ok, el señor González se ha consagrado, consagró sus bienes, etc. Entonces él debe recibir una mayordomía. Entonces el obispo llevaba el control de cada una de las familias y de las personas que vivían esto, insisto. No tiene que haber sido fácil. Lamentablemente no continuó, solamente duró 2 años y probablemente por causa de lo que estamos estudiando, yo les diría, el Señor trató de implementar esto, que son leyes celestiales, y lamentablemente la gente probablemente no fue tan obediente como para poder vivir esto de una manera adecuada. Les recuerdo lo que pasó la semana pasada, cuando estudiamos la sección 84. ¿Recuerdan ustedes que Moisés intentó hacer esto con los israelitas después de haberlos sacado de Egipto? Y él recibió las instrucciones, recibió el sacerdocio, recibió las ordenanzas del templo, venía con todo a consagrar a su pueblo. Y cuando llegó abajo, cuando bajó el cerro, Moisés se vio que el pueblo completo estaba adorando a esos becerros de oro. ¿Recuerdan ustedes esos ídolos? Todo lo que habían aprendido en Egipto lo estaban implementando ahí en el desierto. Y entonces Moisés dijo, parece que las cosas no van a estar bien. Y específicamente leímos la semana pasada que el Señor le sacó el sacerdocio de Melquisedec, con todas las ordenanzas, con todos los beneficios, con todo lo que se supone que Moisés amaba para entregar a su pueblo. Pero el pueblo no quiso recibir. Y ahí entonces vino, ¿recuerdan? El sacerdocio arónico, con todos estos rituales externos, con todo lo que ellos comenzaron a vivir desde ahí hacia adelante, pero enseñándoles de que debían mirar a Jesucristo que en algún minuto iba a venir. Bueno, lo que quiero decir es que el Señor siempre quiere bendecirnos y a veces nosotros mismos evitamos que Él nos bendiga por nuestra incredulidad, por nuestra lealtad, por nuestra a veces infidelidad en relación a los principios y a las doctrinas y a los mandamientos. Se repite la historia, pero bueno. El versículo 1 lo estaba leyendo en relación a llevar registro. Es fundamental que haya un orden, ¿ok? Pero esto puede ser extrapolado a nuestra vida en el día a día. Ojalá que llevemos registros, ¿ok? Y al final del versículo 1 dice, y de todos los que consagren bienes y reciban legalmente heredades del obispo. O sea, había que registrar eso porque había gente que a lo mejor habría dicho, ¿sabes qué? Sí, yo consagré esto y esto otro. Y no habían registros de eso. Entonces era importante que cada persona que consagraba sus bienes tuvieran una estricta información para saber exactamente quién había consagrado tanto y qué mayordomía necesitaba recibir. Pero bueno, sigamos adelante. Bueno, ustedes pueden leer, por favor, versículo 2, 3, 4. Se habla específicamente de la gente que no había consagrado y qué es lo que podría ocurrir con ellos. Insisto, esto tiene que ver no tan solo con ese punto, sino que también está hablando de doctrinas que son eternas. Ustedes pueden leer esos versículos y llevarlo no tan solo a ese minuto, sino que llevarlo a su vida completa. Es muy interesante.
En el versículo 6 hay una enseñanza muy interesante que viene de todo lo que hablan los versículos anteriores, pero que también podemos extrapolar este versículo para que aprendamos este maravilloso concepto que tiene que ver con esta voz suave y apacible que en muchas secciones y en muchas escrituras del libro de Mormón y de muchas escrituras se habla. Específicamente lo que tiene que ver con la comunicación de Dios con nosotros. Sí, dice el versículo 6, así dice la voz suave y apacible que a través de todas las cosas susurra y penetra, y a menudo hace estremecer mis huesos mientras se manifiesta. Yo no sé si pueden, yo les pido que puedan concentrarse específicamente de lo que aquí se dice. Primero, que la voz del Señor entendamos que es suave y apacible. Aunque de repente encontramos escrituras que el Señor dice que habla como trueno y que a lo mejor puede tener un sonido mucho más fuerte de lo que yo estoy describiendo, pero es probable que ustedes aquí esto también lo atribuyan al Espíritu, a la voz del Espíritu, de cómo esa deidad, nuestro Padre Celestial Jesucristo y el Espíritu Santo, se comunica con nosotros a través del Espíritu Santo, que es su responsabilidad, a nuestro espíritu. Y que a veces no es necesario que se aparezca una visión o que se aparezca un ángel, sino que tan solo nosotros incluso podamos escuchar una voz suave y apacible. A veces esas voces suaves y apacibles literalmente podemos escucharlas sin que nadie nos esté hablando alrededor. La podemos escuchar con nuestro oído, con nuestro corazón, simbólicamente hablando. Pero que también a veces esas voces suaves y apacibles se pueden manifestar a través de las personas que están a nuestro alrededor. ¿Cuántas veces ustedes no han aprendido algún concepto de un buen maestro, de un líder de la iglesia? ¿Para qué decir de los apóstoles, del profeta? ¿Y por qué no un niño? Que de repente en el día a día, ¡pum!, nos encontramos con esa voz suave y apacible que nos dice más de lo que de repente nosotros podríamos haber entendido leyendo una escritura, un versículo o incluso leyendo un discurso. Y esta voz, lo que ocurre es que nos susurra y nos pega fuertísimo, nos dice y penetra y a menudo hace estremecer mis huesos mientras se manifiesta. ¿Han tenido esa experiencia ustedes alguna vez? Que de repente incluso al leer las escrituras o al escuchar al profeta o algún apóstol o algún maestro, insisto, todo ya le di la lista, que de repente le llega pero súper fuerte a su corazón, a su mente, y que incluso lo hace estremecer. Esa palabra a mí me da mucho sentido. A menudo hace estremecer mis huesos mientras se manifiesta. Pero interesante. No subestimen la comunicación de los cielos. Está constantemente abierta ese canal. Lo que ocurre es que a veces ese canal nosotros lo cerramos. ¿Cuándo? Cuando no oramos, cuando no estudiamos las Escrituras, cuando no estamos humildemente preparados para recibir las instrucciones de lo alto. Y cerramos ese canal. Por lo tanto, atento, yo diría. Estemos atentos a esa voz suave y apacible. De hecho, el versículo 6, al hablar de esta voz suave y apacible, al final dice, a menudo hace estremecer mis huesos mientras se manifiesta. Y después dice, diciendo, 2 puntos, como que viene a un relato. ¿Y qué dice? Aquí como que de repente no entendemos exactamente lo que se está tratando de decir. Yo voy a tratar con mucha humildad de poder darle un contexto un poco más aterrizado, entendiendo lo que pasó en esa época, pero entendiendo también lo que puede ocurrir en el día a día, aún hoy. Es muy interesante específicamente lo que pasa en el versículo 7 y 8. A ver si no nos perdemos con esto. Miren qué interesante. Y dice en el versículo 6 al final, y sucederá que yo, Dios el Señor,
enviaré a uno poderoso y fuerte, con el cetro de poder en su mano, revestido de luz como un manto, cuya boca hablará palabras, palabras eternas, mientras que sus entrañas serán una fuente de verdad, para poner en orden, fíjense qué interesante esto, para poner en orden la casa de Dios y para disponer por sorteo las heredades de los santos cuyos nombres, junto con los de sus padres e hijos, estén inscritos en el libro de la ley de Dios. De hecho, aquí está hablando de principios que son eternos, pero por otro lado está tratando de darles a entender lo que está pasando en ese minuto, que las cosas no estaban siendo ordenadas, había un desorden, y se habla de que va a enviar un poderoso y fuerte. Entonces, en ese tiempo, mucha gente, en una forma impertinente, poco humilde, es probable que muchos podrían decir: yo soy este poderoso y fuerte que el Señor me ha mandado y me ha llamado para ordenar esto. Y de repente a lo mejor José Smith o alguien lo miraba y decía: pero ¿de qué me está hablando? ¿Quién es usted? ¿Por qué está haciendo esto? Entonces podría eventualmente de repente aparecer alguien que se crea un poderoso y fuerte, como dice el versículo 7. Les hablaba yo la importancia de seguir a nuestros líderes, la importancia de desarrollarse y administrar las cosas que hemos sido llamados, pero no las cosas que no corresponden a nuestras mayordomías. Les hablaba yo de un barrio, de una estaca. O, si yo soy llamado como maestro, yo no puedo estar tomando las determinaciones de lo que corresponde a un obispo. O si soy un obispo, yo no puedo meterme a tratar de solucionar problemas de la estaca, porque eso hay personas exactas que están llamadas para... Yo puedo sugerir lo que ustedes quieran, pero no es mi responsabilidad. Y cuando la gente comienza, entre comillas, a ponerse en una actitud de salvador de otras organizaciones, hoy aquí estoy hablando un poco más general, me pongo como salvador de la iglesia, entonces me estoy poniendo en una actitud bastante poco humilde. Y por supuesto estoy poniendo mi voluntad y mi orgullo por sobre lo que se supone que debería ser, que uno debería estar más con el espíritu de humildad y de seguir a aquellos que el Señor ha llamado. Ojalá que me estén entendiendo. Había un momento ahí, y les vuelvo a insistir, hablando del hermano Edward Partridge, que era el obispo, que parece que las cosas no estaban bien y las cosas no estaban en orden. Entonces, aquí el Señor habla de un que será llamado un poderoso y fuerte. ¿Ok? Y hay gente que a lo mejor se estaba atribuyendo ese llamado y que no le correspondía. Y fíjense que el 8, al leer el 8, que nos lleva incluso hasta el Antiguo Testamento, podemos entender un poquito más lo que estoy tratando de explicar en este minuto. Versículo 8, a ver si seguimos el hilo de esto. Mientras que aquel hombre que fue llamado por Dios y nombrado, que extienda su mano para sostener el arca de Dios, caerá por el dardo de la muerte, como el árbol herido por el fulgente golpe del rayo. Y a veces cuando leo versículos así, yo digo, ¿entenderán lo que estamos hablando? ¿Qué estamos hablando ahora? Pero evidentemente detrás de esto hay algunas enseñanzas que es necesario, por cierto, echar un vistazo a historias, incluso del Antiguo Testamento. Si no han leído el Antiguo Testamento y leen este versículo, yo les aseguro que no van a entender absolutamente nada. ¿De qué estamos hablando? Bueno, por eso quiero yo explicarles un poquito, para que estos versículos tengan un poquito más de sentido de lo que el Señor está tratando de decirle a esta gente en ese minuto, 1832, en noviembre, porque las cosas no estaban siendo ordenadas. Algunos, como digo, el obispo Patrick, habían algunas circunstancias complicadas y él incluso, les cuento, estaba teniendo algunas disputas y problemas con el mismo profeta, críticas, con respecto a algunas acciones, algunas determinaciones. Entonces las cosas no estaban bien. Entonces esta sección viene un poco para ayudar, esta revelación viene un poco a ayudar a que la gente entienda de que a veces hay personas que se creen que pueden estar
llamadas para salvar esta situación, o a la iglesia, y se ponen por sobre la gente que el Señor ha llamado para que esto ocurra. Y esto ocurre muchas veces. ¿Para qué decir en este minuto en que la iglesia estaba recién organizándose? Personas que eran muy nuevitas en la iglesia, claro, y miraban a José Smith quizás como un joven inexperto. Y tienen que haber habido algunos conflictos en ese sentido. Estaba hablando del versículo 8, no me quiero olvidar de lo que les iba a explicar. Cuando habla de para sostener el arca, ¿se acuerdan ustedes? Yo no sé si ustedes han leído el Antiguo Testamento, pero si ustedes, por ejemplo, van en este caso, déjenme, no sé si es primera o segunda de Samuel, capítulo 6, si tienen tiempo háganlo, segunda de Samuel, capítulo 6, del versículo 1 al 11. Hay una situación bastante particular ahí, en que, a ver, les cuento, ustedes pueden estudiar después, pero ¿recuerdan ustedes que el arca, ¿saben lo que es el arca? El arca era una caja y dentro estaban entonces estas tablas de la ley, los mandamientos, que se supone que eran cosas sagradísimas. La presencia de Dios estaba ahí, porque recuerdan que se recibió de una forma milagrosa. Al cerrar esa caja habían dos ángeles, dos querubines que estaban así con sus alas entrelazadas. ¿Recuerdan ustedes una imagen así? Tal como se los muestro acá. Entonces, esta arca era movible, entonces, porque acuérdense que el tabernáculo, estaban ellos en el desierto, tuvieron 40 años en el desierto, entonces ellos iban moviéndose de lugar en lugar, entonces todas las cosas eran movibles. Ese tabernáculo que se supone que era la representación de lo que incluso nosotros conocemos hoy día el templo, muy similar a las cosas que ocurrían ahí, no era un edificio sólido, sino eran carpas que eran movibles, eran tiendas. Y estaba el atrio, digamos, estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Tres espacios que representaban algunas cosas. Los que han ido al templo recordarán que también se hablan de tres diferentes espacios, representando el mundo celestial, terrenal y celestial. Bueno, en ese tiempo se hablaba del atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo, que a lo mejor podríamos hoy día pensar en el cuarto celestial. Y lo interesante es que en ese lugar santísimo se ponía justamente el arca. Era tan sagrado eso, que nadie podía tocar eso, y todos los que transportaban eso, cuando iban de lugar en lugar, habían personas específicas que eran asignadas para hacer eso. No voy a entrar en detalle porque podría estar una clase entera explicando esto. Pero ni siquiera los sacerdotes podían tocar eso, sino que solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Vayan al libro de Hebreos, les decía yo la semana pasada, y van a encontrar mucha información. Una vez al año entraba un sumo sacerdote, el sumo sacerdote, y hacía ciertas ceremonias ahí que estaban relacionadas con el día de la expiación. Entonces, el sumo sacerdote tenía que hacer una serie de cosas previas antes de entrar a ese lugar. Había todo un proceso de arrepentimiento, y todo el pueblo, por así decir, los pecados eran perdonados, no tan solo del sumo sacerdote, sino que de todo el pueblo, y esa ceremonia se hacía una vez al año. Entonces, solamente el sumo sacerdote podía entrar y estar ahí en ese lugar santísimo donde estaba ese arca. Cuando habla de arca, no estoy hablando del barco de Noé, no, estamos hablando de esa caja donde estaban las tablas y las cosas sagradas que estaban relacionadas, y había maná también, estaba relacionada con toda la experiencia que Moisés vivió en el desierto. La presencia de Dios estaba ahí. Entonces, en algún minuto, los filisteos, mire dónde me estoy yendo, robaron estas cosas. Y en algún minuto, los filisteos devolvieron esa arca a los israelitas para que ellos pudieran seguir con sus ceremonias, por así decir. Entonces, cuando eso ocurrió, que se está relatando en 2 de Samuel, parece que cuando llevaban esa arca, había a lo mejor en el camino un bache, a lo mejor un pequeño escalón, y como que se tendió a caer.
Entonces había un personaje que también a lo mejor no lo han identificado, pero yo se los comento. Se llamaba Uza. U-Z-A. U-Z-A. Uza. No como Estados Unidos, digamos. No, U-Z-A. Y este hombre estaba ahí. Y entonces cuando el arca tendió a caerse, y fíjense aquí, por favor, entiéndanlo bien, él tocó el arca y trató de que no se cayera. Entonces ahí hay un hecho que es muy simbólico y muy interesante. Bueno, no fue muy afortunado para ese Uza, porque ese hombre, después que ocurrió ese evento, murió. Alguno dirá, ¿por qué tan terrible castigo? Porque, bueno, tocó algo que no debía tocar, que era sagrado. No voy a entrar en detalle, insisto. Les cuento la historia no para que entendamos lo que estamos estudiando en Doctrina y Convenio. Entonces ocurre que este hombre murió. Y esto simboliza muchas cosas. Muchas veces hay personas que con muy buena intención comienzan y tocan y tratan de salvar una situación que podría a sus ojos ser riesgosa, o quieren salvar poco menos que a la iglesia con los talentos que ellos tienen. A ver si me estoy explicando bien. Incluso con muy buena intención, pero no han sido llamados para eso. La instrucción es que no debían tocarla, y él lo hizo. Entonces hay mucha gente que dentro de la iglesia camina con diferentes responsabilidades y de repente puede ver que esto que es muy sagrado a lo mejor pasa un bache y se va a caer. Y entonces uno, incluso pienso, con muy buena voluntad trata de sostener esto. Y el punto es que se da a entender esta situación de que aunque pueda haber incluso una buena intención, la instrucción es que no debemos tocar eso que es muy sagrado, no nos corresponde. No es que debamos salvar a Dios y a su iglesia, porque a lo mejor nosotros así lo pensamos. A ver si me están entendiendo. Cuando hay personas que a veces con muy buena intención, y hago comillas esa buena intención, tratan de a lo mejor sugerir al profeta, o tratan de aconsejar a los líderes de que a lo mejor esta es la forma y no la forma como lo están haciendo. Es como de alguna manera tratar de sostener ese arca que se iba a caer, pero el Señor sabe cómo cuidar las cosas de Él. Él sabe cómo llevar la iglesia. Él sabe cómo llama a sus líderes. Él sabe que las cosas van a ir por el camino que Él sabe, valga la redundancia, que Él sabe dónde llegará. Entonces, ojo con nosotros, que a veces nos convertimos en ese hombre llamado Uza, que piensa que a lo mejor tiene que salvar a esta arca que se va a caer. Yo le diría, no lo toque, porque es sagrado. Y si usted lo toca, va a tener consecuencias. Bueno, ese hombre tuvo las consecuencias que son quizás muy drásticas, pero que de alguna manera nos hacen entender de que con lo sagrado no se juega. Con lo sagrado se respeta. Y el Señor sabe cómo cuidar su iglesia. Y por eso Él llama a las personas que Él llama, porque vamos a cuestionar eso, y nosotros debemos seguir esas instrucciones. Vuelvo a leer el 8, a ver si queda un poquito más claro. Mientras que aquel hombre fue llamado por Dios y nombrado, que extienda su mano para sostener el arca de Dios, estaba prohibido, caerá por el dardo de la muerte, como el árbol herido por el fulgente golpe del rayo. Las circunstancias que estaban viviendo esta gente en el año 1832 no tienen que haber sido fácil. ¿Para qué decir? No fue fácil también para el profeta. Y estas secciones, estas instrucciones, de alguna manera nos ayudan a entender de que debemos seguir las instrucciones de nuestros líderes. Después de estos versículos sigue un poco más claro con respecto a lo que estaban viviendo ellos y siguen y uno puede ver las consecuencias de las personas que no están haciendo lo correcto, que no tendrán su heredad, que de alguna manera no han sido fieles o que quizás han apostatado, como dice el versículo 11,
o que han sido separados de la iglesia, no tendrán diferencia entre los santos del Altísimo en aquel día. Fíjense que cada vez se habla de la herencia y todo lo demás. Estamos hablando de cosas que son temporales en ese tiempo, pero en realidad en estas escrituras se está hablando de cosas que son celestiales. ¿Cuál es nuestra herencia realmente? ¿Cuál es la herencia que queremos ganar? Obviamente yo lo tengo muy claro, me imagino que ustedes también. Por eso cuando leamos estas secciones o estas revelaciones, si bien es cierto estamos hablando de cosas muy específicas, pero el Señor siempre está entregando la visión celestial de lo que realmente importa, que está más allá de lo que incluso podemos ver con nuestros ojos. Es interesantísimo. Yo les invito a que lean esta sección una y otra vez y lean las escrituras que están sugeridas. Y por favor vayan al manual también de Ven, Sígueme. Encontrarán material precioso, estoy seguro que les ayudará. ¿Y saben qué? Otro consejo. Si tienen los manuales de instituto, vayan a los cursos de Doctrina y Convenio y ven las sugerencias específicamente de lo que aparece en estas secciones. Materiales preciosos que no hay que dejar de leer porque evidentemente nos da más luz a todo esto. En la sección 86 nos vamos a un tema absolutamente diferente. Nos vamos a principio de diciembre del año ya que se va terminando, 1832. Y José Smith estaba preparando el manuscrito de la traducción de la Biblia. Y entonces está una parábola que está comprendida en lo que él estaba haciendo. Y el Señor explica el significado de la parábola del trigo y la cizaña. Más allá de hablar, que vamos a hablar unos minutos específicamente de esta parábola, estoy seguro que ustedes entienden y saben el propósito por el cual el Señor también enseñó por parábolas. Es probable que ustedes recuerden algunas parábolas muy conocidas, muy famosas, que se encuentran en el Nuevo Testamento. Pero una de las cosas que debemos entender es que el Señor usó este tipo de enseñanzas. En realidad el Señor enseñó de muchas formas, y una de ellas fue justamente enseñar por parábolas. Ahora ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, pedagógicamente, yo como maestro me maravillo de esto. Pedagógicamente es súper interesante, porque de alguna manera yo tomo un elemento o alguna actividad conocida y trato de explicar un concepto espiritual o una doctrina celestial en función de algo que la gente conoce. Alguno dirá, entonces es mucho más fácil entender. Sí, para aquellos que tienen el corazón dispuesto, una mente dispuesta, humildad, especialmente gente que cree lo que estamos hablando. Será muy fácil entender. Pero para aquellos que no están sintonizados, aquellos que son incrédulos, aquellos que a lo mejor están lejos de los mandamientos de Dios, estas parábolas llegan a ser prácticamente una forma de aprender que no les encuentra sentido. Incluso podríamos pensar que la gente lo podría tachar de ridículo, cosas que no tienen sentido de ninguna manera. Esta forma de enseñar finalmente llega a ser una forma de filtrar a las personas que no tienen los elementos necesarios para poder entender el principio correcto, salvador, celestial, y quedan atrapados en la historia. Pero aquellos que hacen el esfuerzo espiritual pueden llegar a conocer una verdad maravillosa a través de una parábola, a través de un ejemplo. Entonces, al hablar de una parábola, específicamente esta del trigo y la cizaña, tiene un relato que es muy común, muy normal, pero que detrás de esa historia, que puede ser y llegar a ser muy simple, hay enseñanzas pero que son realmente extraordinarias y que nos pueden ayudar a entender un poco más lo que el Señor quiere para nosotros o el amor que tiene Dios para nosotros. Cada parábola puede llevar un mensaje directo o muchos mensajes en una parábola. Podríamos decir también que a veces una parábola puede ser una forma de ocultar una verdad para aquellos que no están preparados para entenderla. Entonces llega a ser, como digo yo, un filtro. Y la gente a veces queda atrapado ahí en esa historia y no le encuentra sentido.
Entonces, fíjense que aquí tenemos una sección donde el mismo profeta recibe, por así decir, la interpretación, lo que realmente quiere decir. ¿Cómo no va a ser interesante escuchar, del mismo creador de estas parábolas, qué quiso decir con esto? Entonces, díganme si una sección como esta no es valiosa. Por cierto que sí. Echémosle un vistazo. No nos vamos a detener tanto porque ustedes pueden estudiarla acá, pueden estudiarla en el Nuevo Testamento. Pero hay mucho que aprender acá. Entonces dice en el versículo 12 aquí, de cierto os digo, el campo era el mundo. Bueno, hablando de la parábola, insisto, del trigo y la cizaña. El campo era el mundo y los apóstoles fueron los sembradores de la semilla. Entonces, ustedes pueden ir al Nuevo Testamento a ver específicamente cuál es la historia de esta parábola, cuál es digamos, palabra por palabra, como la pueden ustedes leer. Entonces hay un campo que era el mundo, los apóstoles fueron los sembradores de la semilla. Aquí habla de los apóstoles. Cuando uno habla de la parábola específicamente habla de que esto puede ser el Salvador, Cristo, el dueño de este lugar. Hablar de Cristo o hablar de los apóstoles es exactamente lo mismo, porque los apóstoles hacen lo que el Señor dice. Y al dormirse estos, el gran perseguidor de la iglesia, el apóstata, la ramera, Babilonia, que hace que todas las naciones beban de su copa, en cuyos corazones reina el enemigo, sí, Satanás, se sienta para reinar. He aquí, siembra la cizaña. Fíjense, hay algo que entra a este lugar. Por tanto, la cizaña ahoga el trigo y hace huir a la iglesia al desierto. Cuando uno se mete en este mundo, que a lo mejor para nosotros, para muchos de nosotros no tiene mucho sentido porque no entendemos el tema, si nosotros no estamos relacionados con todo esto de las tierras, la agricultura, el sembrado, la cosecha, es probable que no sea tan familiar para nosotros. Para esa gente en ese tiempo, obviamente, era muy del día a día. Hay mucho material acá. Ustedes, por favor, vayan. Hay mucha literatura que ustedes pueden aprender en relación a esta cizaña, que básicamente es un elemento nocivo para el crecimiento y para lo bueno que es ¿cómo se llama? El trigo, que es fundamental. O sea, uno con el trigo puede hacer muchas cosas. ¿Para qué decir? Bueno, el pan, qué sé yo, tantas cosas que se pueden sacar del maíz. Sin embargo, al poner una cizaña ahí, aparentemente, bueno, hay muchos elementos que son más técnicos, yo no quiero entrar en ese punto, pero es importante que cuando el trigo comienza a crecer, es muy parecido a lo que tiene que ver con esa cizaña. Entonces, vamos a ver inmediatamente que hay, los ángeles dice que están muy, muy pendientes y muy ansiosos de poder sacar esa cizaña de modo que el trigo siga creciendo y las cosas anden bien. Pero fíjense cuál es la enseñanza acá. Mas he aquí, en los postreros días, dice el 4, a una hora mientras el Señor comienza a sacar a luz la palabra, y la hierba está brotando y todavía está tierna, está recién comenzando a crecer, he aquí de cierto os digo, y aquí está, los ángeles claman al Señor día y noche y están preparados y esperando ser enviados a cegar los campos. Ellos están ansiosos a querer tratar de justamente separar esto de la cizaña del trigo. Y aquí es donde está la enseñanza. Más el Señor dice, no arranquéis la cizaña mientras la hierba todavía está tierna, porque de cierto es débil vuestra fe. Fíjense ahí cómo tira la enseñanza. No sea que destruyáis también el trigo. Entonces, en el intento de querer limpiar y sacar esta cizaña cerca del trigo, definitivamente el daño puede ser muy grande, porque al sacar esta cizaña definitivamente podemos sacar y eliminar y romper estas ramitas que recién van creciendo de trigo. Entonces la enseñanza es clarísima. ¿Cuál es? Dejad pues que crezcan juntos el trigo y la cizaña hasta que la cosecha esté enteramente madura.
ustedes pueden llevarlo a la vida, ¿ah? Por favor, cuando escuchen esto. Entonces primero recogeréis el trigo entre la cizaña. Parece que cuando crece ya las cosas son un poquito más claras. Y después de recoger el trigo, he aquí la cizaña será atada en haces, y el campo quedará para ser quemado. Entonces ahí parece ser que después de ese proceso, esta separación va a ser muy natural y vamos a poder proteger este trigo de la cizaña. Y la cizaña entonces en este campo quedará listo para ser destruido. A veces uno lee esto y dice, pero interesante. Bueno, ustedes pueden llevarlo a la vida diaria, a lo que pasa con nosotros, a lo que pasará en los últimos días. Hay muchas cosas que pueden ustedes comenzar a pensar. De modo que así os dice el Señor, versículo 8, a vosotros en quienes ha continuado el sacerdocio por el linaje de vuestros padres. Y le dice, porque sois herederos legítimos, según la carne, y habéis sido escondidos del mundo con Cristo en Dios. Por tanto, dice el 10, vuestra vida y el sacerdocio han permanecido, y es necesario que permanezcan por medio de vosotros y de vuestro linaje hasta la restauración de todas las cosas que se han declarado por boca de todos los santos profetas desde el principio del mundo. Y finalmente, ¿qué dice? Bueno, benditos sois si perseveráis en mi bondad, siendo una luz a los gentiles, y por medio de este sacerdocio un salvador para mi pueblo Israel. El Señor lo ha dicho, dice. ¿Cómo pueden ustedes llevar a la vida del día a día esto de esta parábola de la cizaña, el trigo? ¿Pueden tener algunas ideas de cómo esto opera en nuestra vida? ¿Qué pasa? Si bien es cierto, esta cizaña ya saben ustedes quién la pone, pero parece ser que nosotros tenemos que crecer junto a estas dificultades alrededor, ¿o no? Y en la medida que vamos creciendo, debemos ser fuertes y nos vamos diferenciando. Y entonces cuando los ángeles vengan, esta separación del trigo y la cizaña van a ser mucho más claras. Y esperamos que nosotros seamos protegidos, por cierto que sí. Y las cosas malas, ya sabemos a través de esta parábola qué ocurrirá y cuál va a ser su final. Les insto a que sigan estudiando. Y no tan solo esta parábola, hay muchas otras en el Nuevo Testamento. Pero esto nos da una pauta de cómo poder beneficiarnos de estas historias que realmente son hermosísimas. Finalmente, en la sección 87, nada más y nada menos que el día de la Navidad, 25 de diciembre del año 1832, el profeta en Kirtland, Ohio, manifiesta y entrega esta revelación. Y es una revelación profética. Es muy fácil ahora revisarla. Hoy día estamos en el año 2025 y mirar hacia atrás y ver cómo se han dado todos los acontecimientos. Pero es interesante que esto cuando fue dado, cuando fue entregado, muchas de las cosas que se hablaron quizás no pasaron en los siguientes días o en los siguientes años. Pero déjenme decirle exactamente de qué se trata esto. José Smith, hablando de la época en la cual en los Estados Unidos habían algunas disputas, especialmente en lo que hoy día conocemos como Carolina del Norte o Carolina del Sur. Al mencionar estos estados es probable que ustedes recordarán o se imaginarán cuáles son las cosas que ocurrieron hace muchos años atrás. Me estoy refiriendo específicamente a la guerra de secesión, que justamente partió en esos lugares. Entonces, en ese tiempo había algunas situaciones especiales con Carolina del Sur. Habían algunos problemas con algunos aranceles, es una palabra que hoy día se ha puesto muy de moda, y habían problemas como lo existen en muchos países, sin ninguna duda, pero comenzó a haber un conflicto no menor, e incluso
Carolina del Sur comenzó a involucrar a Gran Bretaña, pidiendo algunas ayudas específicas en los conflictos que habían. Ellos querían constituirse en un país separado, ¿cierto? Habían algunos impuestos, como ya decíamos, y toda la parte del norte comenzaron poco a poco a cumplir este tipo de cosas, pero en este caso Carolina del Sur tuvo una opinión diferente. En la historia de José Smith se indica que la aparición de problemas entre las naciones, dice, son cada vez más visibles. Habían circunstancias en la cual se veían, incluso vino desde el año 1831, pasando por el 32, y José Smith entonces recibe esta revelación, y fíjense qué exacta fue. Y dice en el versículo 1, de cierto así dice el Señor concerniente a las guerras, que pronto acaecerán, comenzando por la rebelión de Carolina del Sur, de las cuales finalmente resultarán la muerte y la miseria de muchas almas. Imagínense ustedes palabras como estas escucharse en ese tiempo, donde incluso las noticias estaban muy relacionadas con este tema. Y después dice el 2, y vendrá el tiempo en que se derramará la guerra sobre todas las naciones, empezando en ese lugar. Y esto es muy interesante porque hoy día, al mirar hacia atrás, hoy día 2025, como digo, es muy descriptivo y muy fácil ver desde ese tiempo hasta el día de hoy cómo han transcurrido los eventos a nivel mundial. Y podemos decir que justamente este conflicto que el profeta está hablando de que no será de fácil solución, aquí no hay una fecha involucrada, aquí no se dice, mire, la próxima semana o el próximo año va a existir este conflicto. Les comento que esto fue justamente el 25 de diciembre, como ya les decía, del año 1832. Bueno, quiero contarles la película completa porque ya estamos, todo esto lo miramos para atrás y vemos los acontecimientos ya hechos, ya realizados. La guerra que justamente José Smith está profetizando en esta sección 87 se llevó a cabo, se produjo, finalmente sucedió en el año 1861. Muchas personas quizás podrían pensar que estos eventos se fueron dando en los días o en las semanas siguientes, pero increíblemente tuvieron que pasar 30 años y un poco más para que esto ocurriera. A veces nosotros escuchamos al profeta y muchas veces el profeta dice algunas cosas y pensamos que eso va a ocurrir mañana. Puede ser que ocurra mañana, ojo, pero normalmente los profetas están siempre hablando con un poquito de anticipación a las cosas que ocurrirán. Obviamente bajo el mandato y la instrucción de Dios. Pero aquí podemos ver claramente cómo un hecho que se estaba produciendo en ese tiempo pasaron 30 años y finalmente se produjo esta guerra terrible aquí en los Estados Unidos. Hablamos de la guerra de la secesión. Hablamos que los del norte y los del sur comenzaron a pelear entre ellos. La cantidad de miles de muertos que ocurrieron y heridos fue impresionante. Y esto sí marca el comienzo de una seguidilla de guerras. Por eso el versículo 2 es muy interesante. Una seguidilla de guerra que a partir de la guerra de secesión continúan. ¿Saben hasta cuándo? Hasta el día de hoy. Y seguirán. Y sabemos cuál será el fin. Por lo tanto, esta profecía, por así decir, no tan solo habla de este comienzo, sino que habla de que esto será, como la palabra lo dice, el comienzo de muchas otras guerras y conflictos que ocurrirán en la tierra. Me di el trabajo. ¿Quieren hacer ustedes ese ejercicio ya que tenemos la tecnología? Vayan al chat GPT, al chat GPT.
a esta inteligencia artificial que es fabulosa. Y yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de trabajar con esto, pero pregúntenle cuáles son, pónganle tal cual, porque uno tiene que darle la instrucción. Pónganle, enumeren las guerras que se realizaron después de la guerra de secesión. Y pónganle de esta manera, enumeren los años de comienzo, los que participaron en las guerras y la duración de las mismas. Pónganle esa instrucción y el ChatGPT le va a dar una cantidad de información que va a ser increíble. Y les va a mencionar incluso hasta las guerras del día de hoy. Guerras como la de Rusia con Ucrania y los conflictos que hoy día escuchamos en la televisión en cada uno de los países. Por lo tanto, lo interesante es que a partir de la guerra de la secesión, esta del norte y del sur de los Estados Unidos, es el comienzo de una serie de otras y que se describe exactamente como el profeta aquí lo menciona. Impresionante. Muchas de las cosas que los profetas hablan a veces no tienen una fecha clara para nosotros, pero de que las cosas van a ocurrir, van a ocurrir. Por eso, cuando el presidente Nelson habla, yo le pongo mucha atención y agudizo mis oídos cuando él dice, por ejemplo, el recogimiento continúa, hay que prepararse, hay que ser fieles, hay que ir a los templos, trabajar en la obra, el tiempo cada día es menos, incluso por ahí dijo, lo mejor está por venir. Entonces, pongamos atención al mensaje del profeta, porque siempre sus palabras se cumplen. Ahora, ustedes pueden leer en los siguientes versículos todo lo que va a ocurrir y todo lo que va a pasar hasta que finalmente el Salvador venga. Ahora, al final del versículo 6 dice, y la mano disciplinaria de un Dios omnipotente hasta que la consumación decretada haya destruido por completo a todas las naciones. Llega a dar un poco de miedo leer ese tipo de frases, pero ahí están, en el versículo 6, al final de esta sección. Y el 7, por favor, ustedes también lo lean. No se asusten, no es mi intención que se vayan asustados al leer esta sección de Doctrina y Convenio. Y para que puedan calmarse, para que puedan sentirse más tranquilos, escuchemos el último consejo del Señor en esta sección. Y este es un consejo para todos aquellos que están escuchando esta clase y a todos los miembros y a todos aquellos que quieran abrazar estos consejos, especialmente del profeta. Y es un versículo que se desprende acá que ustedes conocen, pero estoy seguro que un gran porcentaje de las personas que están leyendo han leído este versículo en alguna circunstancia, en alguna clase, algún discurso. Fíjense cuál es el consejo. Que todo esto es terrible. Van a haber guerras, van a haber situaciones muy complicadas. ¿Qué debemos hacer nosotros? Versículo 8. Por tanto, permaneced en lugares santos y no seáis movidos hasta que venga el día del Señor. Porque aquí viene pronto, dice el Señor. Es un consejo simple, pero es un consejo súper sabio. Permanecer en lugares santos. Ustedes pueden hacer una lista de estos lugares santos. Claramente podemos partir con nuestros propios hogares. Podemos seguir con la iglesia en términos generales, la capilla y por supuesto el sagrado templo.
permanecer en lugares santos. Pero más que un lugar, más que 4 paredes, probablemente permanecer en lugares santos está relacionado con relacionarme también con personas que me eleven, tener buenas amistades. Y reducimos este consejo a lo más mínimo. Nosotros, ustedes, quizás los lugares santos están relacionados con mi propia conciencia, con mi propia espiritualidad, con mi propio estudio de las Escrituras, con mi propia oración, con mi propio ayuno, con mi propia asistencia a la iglesia cada domingo. No sé si me explico. El estar en un lugar santo significa estar en una condición santa. Y donde quiera que yo me halle, que ojalá que sea un lugar apropiado, por cierto, el Señor me protegerá. En todas estas calamidades que se deja ver en la sección 87, el Señor nos da la esperanza y la fórmula de salir victorioso o estar tranquilos, esperando ese gran día maravilloso en que el Señor nuevamente estará con nosotros. Por lo tanto, esto permanecer en lugares santos es algo un poquito más amplio que estar en un lugar físico, que sí es importante que estén. Yo les diría a los jóvenes, traten de ir a los lugares que sean adecuados. Traten de juntarse con las personas que sean las correctas. Traten de ver las cosas que sean inspiradoras, que sean buenas. Cuando se metan ustedes en el computador o en internet, traten de visitar lugares santos. Estar en ambientes que sean, que los eleven. No sé si me comprenden. Por lo tanto, esta escritura tiene una connotación muy amplia y que por supuesto nos ayuda a entender de que independientemente de lo que pase a mi alrededor, que a lo mejor pueden incluso haber guerras, pueden haber circunstancias súper peligrosas para nosotros vamos a tener una conciencia tranquila, conductas correctas. Y así como estudiamos en la sección anterior del trigo y la cizaña, en el momento de la cosecha, los ángeles y el Señor sabrá protegernos, siendo nosotros el maíz, se recogerá, se protegerá, y el Señor entonces después podrá en el campo juntar esa cizaña y quemarla. Por lo tanto, nosotros, al permanecer en lugares santos, de alguna manera lo que vamos a estar haciendo es seguir creciendo, independientemente de lo que ocurra a nuestro alrededor. Y los ángeles y Dios sabrán hacer su trabajo. Y ese trabajo está relacionado con el protegernos. Yo les quiero definitivamente decir y testificar lo maravilloso que son estas escrituras. Insisto, a veces nos metemos en una sección que no es tan conocida y de repente empezamos a leer algunos versículos y de repente leemos uno que no entendemos absolutamente nada y nos saca de lo que es la normal lectura, o nos saca de la coherencia a veces de lo que se supone que estamos aprendiendo. Y eso a veces es porque el Señor nos dice, mire, es probable que tengan que aprender unas cosas previas. Ya les hablaba yo en uno de los versículos que incluso teníamos que revisar el Antiguo Testamento, porque de lo contrario no nos íbamos a familiarizar con lo que se estaba hablando. Entonces, si ustedes analizan, hablamos primeramente de lo que tiene que ver con el consagrarse, con el recibir las mayordomías cuando corresponda, pero primero tenemos que consagrarnos. No debemos pensar que nosotros somos las personas que vamos a salvar el mundo, si es que no hemos sido llamados para eso. Debemos ser humildes, debemos seguir las instrucciones de nuestros líderes. Ojo con tocar las cosas que son sagradas y no están dentro de nuestras responsabilidades, pensando que a lo mejor podemos nosotros salvar la iglesia, y siendo que para eso hay personas que son llamadas para hacerlo, y Dios sabe cuidar lo suyo. Seamos humildes y aprendamos a ser seguidores. Después hablamos del trigo y la cizaña. Preciosa parábola. Pero ya sabemos que lamentablemente este trigo empieza a crecer, pero alguien siembra esa cizaña y a veces se confunde incluso hasta parece igual, pero ambos tienen que crecer
para que al final el Señor junte a los elegidos, a los que están haciendo las cosas bien. Y después Él se encarga de darle lo que corresponde a lo malo, digamos, a esa cizaña que crece y por supuesto lo único que necesita es ser destruida. Y finalmente, esta profecía que está relacionada con esta guerra que comenzó 30 años después que José Smith la predijo, y que esto también constituye el inicio y el que Dios nos dice, a partir de esa guerra, la tierra no va a descansar de las guerras, de los conflictos, hasta que el Señor finalmente venga. Y termina con el gran consejo, con esta escritura famosísima que ustedes ya conocen. Permaneced en lugares santos. ¿Saben qué? El estar aquí reunidos, el estar viendo este video, al estar revisando estas escrituras, yo les puedo decir, estamos en un lugar santo. Definitivamente. Que el Señor nos bendiga para siempre sentirnos resguardados, seguros. Y la única forma de estar seguros es estar cerca del Espíritu, de las enseñanzas de nuestro Padre Celestial, de Jesucristo. Que el Señor nos bendiga para entender estas cosas que son realmente maravillosas y no se alejen de estos videos, porque ya entramos a secciones que son realmente preciosas como estas y que vamos a aprender cosas que realmente son, por lo menos para mí, maravillosas y lo único que quiero es compartirlas con ustedes. Comparto, como lo hice al principio, mi testimonio, que es lo más sagrado que tengo. No tengo ninguna duda que estas cosas son verdaderas. Testifico con todo mi corazón que José Smith fue un profeta. No tengo absolutamente ninguna duda. Y que él tuvo muchos desafíos, aprendió muchas cosas, y fíjense las respuestas que recibe. Y no tan solo para él, sino que también para nosotros y para la iglesia. No tengo ninguna duda que el presidente Nelson es nuestro profeta hoy. Y él tiene a alguien podría decir desde afuera, un anciano. Por supuesto, está a semanas de cumplir 101 años. Pero el Señor ahí lo tiene, lúcido, entregándonos preciosos mensajes en cada conferencia que nosotros tenemos la bendición de escuchar. Que el Señor le bendiga, le proteja, que lo cuide hasta donde Él lo disponga. Y que el Señor también bendiga a los consejeros de la iglesia, a los apóstoles, a todos estos hermanos que entregan su vida por esta obra que es tan maravillosa. Y también ustedes que tienen sus propias responsabilidades, y yo y todos los que pertenecemos a la iglesia, que tenemos el común denominador, que son los llamamientos de la iglesia. Necesitamos que esta obra siga avanzando y ojalá con mayor velocidad para que pueda llegar a los últimos rincones de esta tierra. Y fíjense qué herramientas más maravillosas que esta, de poder hacerlo por internet, por YouTube, por todas estas redes sociales. Que el Señor les bendiga esta semana. Nos vamos a seguir viendo, por supuesto, la próxima semana. Y por favor, quédense unos minutitos más para que podamos juntos caminar por este hermoso edificio que fue hecho específicamente para tener las conferencias generales, pero también muchos eventos que ahí se realizan. Caminemos y vamos a ver el primer piso, el segundo piso, el tercer piso y también la terraza en el cuarto nivel. Y les cuento que ahí hay un parque, hay árboles, hay mucha vegetación. Uno llega al cuarto piso y parece que estuviera en un parque. Es impresionante. Y está en el cuarto piso de un edificio. Voy a hacer algunas tomas, ustedes van a ver eso y espero sinceramente que les guste. Me encantaría ver sus reacciones, sus comentarios, para ver si efectivamente es algo que le agrada lo que estoy haciendo específicamente con estas visitas a lugares que están aquí en Lago Salado. Muchísimas gracias por su lealtad, por estar cada semana. Para mí es un privilegio, como digo siempre, entrar a sus hogares cada semana y poder, junto a su familia, a su esposo, a su esposa, a sus hijos, conversar de esto que es tan maravilloso que son las Escrituras.
Un gran abrazo y nos vemos la próxima semana. Aquí estoy parado al frente del centro de conferencias mirando el templo y ya me doy vuelta para entrar a este hermoso edificio. Acompáñenme, por favor. Estamos entrando en el segundo nivel. Ya visitaremos el nivel de más abajo y por supuesto iremos también a la terraza, que es el cuarto nivel. Muchas misioneras están siempre disponibles en ayudar a las personas que entran, ya sea miembros o no miembros, para poder darles un tour y por supuesto aprovechar de regalar un libro de Mormón y contar en relación a la historia de la iglesia. Es un lugar precioso que cuenta con muchas esculturas, pequeñas, grandes, de todo tamaño, y que son muy características de nuestra iglesia. Vamos a entrar entonces a lo que corresponde al segundo nivel, para que ustedes tengan una visión completa, especialmente de los asientos y de la estructura del centro de conferencia, que es un edificio realmente hermoso. Les cuento que este edificio tiene la capacidad de 21.000 personas sentadas en estas butacas y que tiene cada una de ellas una visibilidad perfecta, sin ninguna interferencia, ningún elemento de construcción que interrumpa la mirada, en este caso, a los hermanos que discursan o si existe algún espectáculo, porque este centro de conferencia también sirve para mostrar obras de teatro, conciertos, muchos espectáculos diferentes. Originalmente el centro de conferencia había sido diseñado para tener 26.000 personas, pero finalmente fue reducido a 21.000. Caminamos entonces por este segundo nivel. Hay espacios, si ustedes se fijan, donde las personas pueden mirar algunos videos y enterarse de algunos temas específicos de la iglesia. Seguimos caminando. Este es un lugar muy bonito porque aquí también hay algunas ventanas que uno puede mirar. Ahí ustedes pueden exactamente mirar el templo y todo lo que tiene que ver con la otra manzana, que es la manzana principal de lo que se llama el Temple Square. Todo lo que estoy mostrando ahí corresponde a una catarata que viene desde arriba, desde lo que es el cuarto piso, y cae a unas fuentes de agua que ahora están apagadas, pero que son muy, muy bonitas. Como les decía, la gente puede tomar asiento aquí. Es como una especie de centro visitante y las personas pueden saber exactamente cómo funciona esto de las conferencias o de las diferentes reuniones que aquí se hacen. Como ustedes pueden ver, los espacios son enormes. Bueno, tenemos que pensar la cantidad de personas que se reúnen aquí en las conferencias generales. Originalmente estas conferencias se hacían en el tabernáculo, que tenía una capacidad nada más una capacidad solamente de 6.000 personas. Imagínense que después de construir esto, muchas más personas pudieron ver en vivo estas conferencias. Les comento que este es uno de las construcciones más grandes del mundo para reuniones de este fin, con fines religiosos. Durante todos los días, gente
se acerca a estos edificios y puede caminar libremente y recibir también la información de los misioneros que siempre están disponibles para ayudar. Les comento que muchas de las pinturas, bueno, por no decir todas, los cuadros que aquí se ven son originales. Muchos de estos cuadros nosotros los vemos en los manuales, incluso en algunas escrituras, pero los originales están absolutamente todos aquí. Hay diferentes secciones, temas. Aquí vamos a volver después. Este está relacionado con Jesucristo. Les comentaba yo de la catarata que se ve desde el cuarto piso, que cae y que llega a una fuente. Estaba leyendo que cuando se construyó este edificio se descubrió un manantial que corre bajo este edificio y sirvió exactamente para aprovechar el agua que de ahí corre. Esta es una zona que está dedicada al libro de Mormón. Todas, insisto, estos cuadros son originales, que estoy seguro que para ustedes son muy familiares. El hermano de Jared, Leí su familia cuando encuentran la Liaona, cuando Nefi amonesta a sus hermanos llegando a las Américas, este gran profeta Abinadí predicando al rey Noé, Amón cuidando el ganado del rey, el capitán Moroni, el Amán y los 2000 jóvenes, Alma bautizando en las aguas de Mormón. Preciosos cuadros, cada uno de ellos. Samuel en la manita, ¿recuerdan ustedes? Y por supuesto, lo más importante, la visita de Jesucristo a las Américas. Estoy seguro que estos cuadros son muy familiares para todos ustedes. Es muy interesante ver que la persona que los pintó fue en este tamaño. Realmente hermoso. Bueno, ahí está Mormón con su hijo Moroni entregándole y encomendando esta labor de terminar la obra que él comenzó. Nos volvemos por el mismo nivel. Estamos, insisto, en el nivel número 2. El Salvador en diferentes momentos. Cuando se dedicó este edificio, se incluyó el grito de Hosana, que anteriormente siempre solo se utilizaba durante las dedicaciones de los templos, pero en este caso se hizo también acá. Estamos bajando al primer nivel y aquí, como ustedes pueden ver, hay algunas personas que están recibiendo un tour de una de las misioneras. Aquí están los cuadros de todas las autoridades generales, en este caso la primera presidencia, el quórum de los 12, y también todos los hermanos que trabajan, ya sean el obispado presidente, los 7 presidentes y las diferentes organizaciones auxiliares, como es la Sociedad de Socorro, la Primaria, las mujeres jóvenes. Y este es un cuadro que me trae
mucha cercanía por causa de que esta es la nueva presidencia de los hombres jóvenes. Y el hermano que ahí muestro, el presidente, mi querido amigo Tim Farms, les cuento que él fue mi jefe en uno de los trabajos que tuve acá, un gran hombre. Y no tengo ninguna, me refiero, no me sorprende que él sea parte de estas personas muy especiales, porque él, nuestro querido hermano Farm, es un gran hombre, tiene una gran familia también. Y aquí están nuestros queridos apóstoles, para que la gente, por supuesto, los pueda conocer. Estamos entonces, como digo, en el main floor, como le llaman. Las puertas del fondo son los accesos desde fuera. Y aquí tenemos unas fotos que son realmente preciosas. Son muy grandes, tienen diferentes temas. Las personas cuando vienen acá se sacan muchas fotos aquí en este lugar. Sigamos caminando por este precioso hall. Este edificio tiene una capacidad de poder estacionar abajo, digamos, en el estacionamiento subterráneo, más de 1.400 autos pueden estacionarse ahí abajo. Estamos entrando también al centro de conferencia, pero por el piso de más abajo, digamos, el main floor. Normalmente hay una hermana o hermano que tocan el órgano. Estaba leyendo que son aproximadamente en esta versión de órganos más de 7.600 tubos tiene este órgano, y solamente pueden verse alrededor de 170 a la vista de la gente al exterior. Pero imagínense ustedes, el órgano del tabernáculo tiene más de 11.000 tubos. Aquí se puede ver el segundo nivel, estamos en el primero, y el tercer nivel que ustedes ven arriba. 7.000 personas por cada nivel. Esto es lo que hace 21.000 personas de capacidad. Fíjense que cada uno tiene el mismo asiento, muy cómodo, y tiene una vista perfecta. La construcción, especialmente lo que tiene que ver con el techo, toda la estructura es realmente impresionante, como ustedes lo pueden ver. Parece un verdadero platillo volador.
Aquí estamos en el tercer nivel, donde se puede ver una maqueta del templo del lago Salado, y en uno de los lados está abierto para que uno sepa exactamente cuáles son las dependencias del templo. Los cuartos, uno va cambiando de cuarto en cuarto. Aquí no se queda uno en una sola sala, sino que va cambiando de el equivalente al reino terrenal, celestial y celestial. Estos son el templo por el lado. Obviamente el salón de asamblea, que está también en los pisos superiores, y las oficinas del profeta y de los apóstoles, que están también ahí. Y esto está puesto ahí porque, claro, uno da vuelta y se ve el templo de tamaño real, digamos, el templo propiamente tal. Entonces es muy descriptivo. O sea, uno mira ahí, tiene la fotografía del templo y ahí tiene la maqueta. Están también los presidentes de la iglesia, partiendo con José Smith, con Brigham Young, John Taylor, Wilford Woodruff, Lorenzo Snow, Joseph F. Smith, Heber G. Grant, George Albert Smith, David McKay, Joseph Fielding Smith, Harold B. Lee, Spencer W. Kimball, Ezra Taft Benson, Howard W. Hunter, nuestro querido presidente Gordon B. Hinckley, Thomas S. Monson, y ahí está nuestro amado profeta, el presidente Nelson. Y por supuesto, El Salvador. Preciosas esculturas que dan este merecido homenaje a estos hombres muy especiales. Aquí estamos en la parte superior. Fíjense, estamos en el techo, en el balcón, no sé cómo quieren llamarlo, en la azotea. Y esto es un verdadero parque, con árboles. Ahí al fondo se ve, se divisa un par de cuadras hacia el norte el Capitolio. Pero fíjense, parece que estuviéramos caminando en un parque. Está cerrado. Me habría encantado ir más allá y mostrarle todos los detalles, pero por alguna razón tienen cerrado ahí con esas vallas. Entonces, aquí estoy dándome vuelta para mirar específicamente para el lado del sur, que es donde se ve, por supuesto, el templo. Me voy a acercar al borde para que podamos ver cada uno de los detalles de la ciudad. A los que les gusta el básquetbol, bueno, ahí está, el Delta Center. Ahora también el hockey está siendo muy famoso. Aquí podemos ver exactamente lo que está pasando con la construcción del templo. Ese es el edificio de la iglesia donde se administra todo lo que tiene que ver con los edificios, las capillas, los templos. Este edificio precioso que estoy mostrando ahí es justamente el edificio de la Sociedad de Socorro. Ese es el edificio en conmemoración a José Smith. Ese que está ahí entre medio es el edificio de la administración de la iglesia. Ahí trabaja el profeta con los 12 apóstoles. Y aquí está en plena construcción toda la parte de estos edificios que aún están en construcción al lado del templo, que me imagino que serán centros visitantes. Se puede ver el tabernáculo y todos los espacios que ya están abiertos al público, que se los mostré la semana pasada. Ahí estuvimos, ¿recuerdan? El tabernáculo, recuerden, 6.000 personas caben ahí. Atrás del tabernáculo está el salón de asamblea. Esto va a quedar realmente hermoso. Dos años pasan muy rápido para que podamos
ver las puertas abiertas y la dedicación final. Como les digo, estoy arriba del edificio del centro de conferencia. Una vista panorámica de lo que corresponde a el centro del lago Salado. Toda la enumeración parte de aquí, de estas manzanas. El edificio que estoy mostrando al fondo es el Ensign College, que es de la iglesia. El Deseret News, algunas otras empresas. El QSL, que corresponde al canal 5 de aquí de Salt Lake City. Y ahí está ese lugar que para los deportistas es muy importante. Aprovecho ya que estoy mostrando estas imágenes, esto no corresponde a la manzana, me bajé y estoy ahora en medio de lo que es las oficinas de la iglesia, que es justamente el edificio grande que ahí se ve, y voy a aprovechar de darles un recorrido para que conozcan este lugar. Ya les decía que este es el edificio de José Smith, donde hay muchas oficinas de genealogía, hay algunos restaurantes en el piso 13 arriba. Es un edificio muy hermoso, como les contaba, el ex Hotel Utah, que era obviamente hace muchos años atrás el hotel más importante de aquí del centro de Salt Lake City. Y toda esta zona ya está abierta. Este lugar es muy conocido porque las personas cuando contraen matrimonio vienen a tomarse la foto tradicional. Se pone la pareja ahí y el templo en la parte de atrás. Así que todo el mundo se toma una foto ahí con su familia, con su esposa, su esposo. Las oficinas de la iglesia, y ahí pusieron una cantidad de banderas donde la iglesia está presente. Les comento que en ese edificio, justamente en el departamento del último piso, es donde vive nuestro amado profeta. En el último piso de ese edificio, y si ustedes se fijan, él tiene una vista maravillosa de su balcón. Puede mirar todo esto y por supuesto el templo. Mis queridos amigos y amigas, qué placer poder compartir con ustedes estas imágenes. Espero que hayan disfrutado y por supuesto también que hayan disfrutado de la clase del día de hoy. Un gran abrazo y por supuesto nos vemos la próxima semana.